Mientras esperamos al resto, ¿alguna duda? No, no, ahora no. Bien. Si no tienen dudas, entonces continúo. En esencia, entonces, hasta acá, voy a tener una variable, por ejemplo, el salario, ¿no? El salario de las personas. Y yo lo que puedo hacer es tomar de muestras varias personas, si ese salario distribuía chi cuadrado con 3 grados de libertad, cada muestra distribuye chi cuadrado con 3 grados de libertad. Cuando yo haya tomado las muestras, lo que voy a tener es realizaciones. Ya no son variables aleatorias, porque ahora son constantes, ¿no? Tengo el salario de Tiago, que es de 30.000 pesos, el de Candela, que es de 40.000, el de Dylan, que es de 50.000. Ya son realizaciones, pero a priori son variables aleatorias, ¿ok? Y cada una es independiente del resto, y son todas con distribución idéntica. Al final de cuentas, los ejercicios van a ser, bueno, X distribuye normal y yo tomo muestras aleatorias, o me valgo del teorema central del límite y a partir de mis muestras aleatorias voy a poder trabajar con una aproximación a una norma, ¿no? Entonces, cualquier función, no recuerden esto, cualquier función de una variable aleatoria tiene que ser una variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, si yo hago una suma de las muestras aleatorias, eso va a ser eso va a ser una variable aleatoria. Si yo hago una resta, un promedio o lo que sea de variables aleatorias, eso es una variable aleatoria. ¿Ok? ¿Y qué tenía cada variable aleatoria? Bueno, tenían parámetros, ¿sí? En la binomial teníamos el parámetro P, o si tienen la Bernoulli para no usar la extensión, mantenernos en lo simple. En la Bernoulli yo tenía parámetro P, en la normal tenía mu y sigma, en la Poisson tenía lambda, y tenemos parámetros. Estos parámetros eran constantes que tenían un significado según la variable aleatoria que estábamos trabajando, ¿no? Si yo tenía una Poisson, lambda era la media y la varianza. Si yo tenía una normal, mu era la media. Si yo tenía una Bernoulli, P era la probabilidad de éxito o la proporción de casos exitosos. Entonces, bueno, siempre van a ser constantes, siempre van a ser valores, no son variables aleatorias, ¿ok? Yo les digo P de una Bernoulli, P es una constante. Yo le digo mu de una normal, mu es una constante. Así como fue hasta ahora y así como va a ser hasta el final del curso. Nota al pie de página, esto siempre es así. No, tenemos otros enfoques donde pueden ser tomados como variables aleatorias los parámetros. En el curso, de hecho, creería que también en estadística 2 y en econometría van a ser siempre constantes. ¿Sí? Cuando yo diga, o sea, ¿qué pasa? Yo puedo hablar de un parámetro, por ejemplo, la media en una normal, y ese es mu. Ahora el tema es que no sé, que la media en una Poisson era lambda, y la media en una Bernoulli era p. Entonces sería difícil tener que nombrar cada uno de los parámetros. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar una notación genérica. Cuando yo quiero hablar de un parámetro, sea cual sea, de la distribución que sea, etcétera, en vez de usar alguna letraría en particular, voy a usar esta letraría que se llama pita, así que es como un cero tachado. Eso es un parámetro. Y como todo parámetro, va a ser una constante, ¿sí? Un valor fijo. Puede ser 4, puede ser menos 8, puede ser 100. Depende de qué parámetro estemos hablando, en qué población, en qué significado. Pero en definitiva, es un parámetro, ¿sí? El parámetro que sea. Y eso nos va a permitir hablar después en términos más generales. ¿Cómo puedo estimar un parámetro, sea cual sea? ¿Qué es un estimador? ¿No? Entonces, si yo pudiera identificar la población y su distribución, ya podría decir cuál es el parámetro, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tal variable distribuye gamma. Yo tengo todos los elementos de esa distribución, me fijo cuál es la media, me fijo cuál es la varianza,
despejo alfa y beta. Tengo, no sé, una Poisson, tengo todos los elementos, me fijo cuál es la media, listo. Ese es lambda. ¿Cuál es el tema? ¿No? Lo mismo con, no sé, con el caso más trillado que venimos trabajando, el desempleo. Que una persona sea empleado o desempleada es una variable de Bernoulli, pero necesitaría conocer el total, la proporción total de personas empleadas o desempleadas, según lo que sea que estemos tratando como éxito. Y el tema es lo que dijimos. Yo muchas veces, por no decir siempre, no voy a tener información con respecto al total de la población, ¿no? En general puede ser como, no sé, tengo un tiempo limitado y no me alcanza el tiempo, tengo un presupuesto limitado, no me alcanza el presupuesto, y también en algunos casos puede ser como que ni siquiera es posible contando con todos los recursos, ¿no? Que no lo vamos a tocar acá. Entonces, lo que podemos hacer es, imagínense que alguien nos pregunta cuál es el salario medio en la Argentina, ¿no? Más allá de si distribuye normal, si distribuye chi cuadrado, se distribuye como ustedes quieran, cuál es la media. Bueno, si yo conociera el ingreso de todas las personas, podría ser el promedio, y yo te digo, la media es esta, ¿no? O sea, esencialmente el promedio, la media es eso, ¿no? El valor medio de una población. Ahora, si yo no tengo el total, no tengo esa posibilidad. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo tomar una muestra y de esa muestra tomar el promedio. Lo cual, por supuesto, va a tener un margen de error, pero va a ser nuestra mejor aproximación posible. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de estimar. Primero, ¿qué es un estadígrafo? Una función de variables muestrales. Saltéense esa definición. Vamos al estimador, que es el estadígrafo que sí vamos a estar viendo. ¿Sí? El estimador, ¿qué es? Un estadígrafo, o sea, una función de variables muestrales que lo que hace es otorgarnos información sobre un parámetro, ¿no? Entonces, un estimador de tita me da información de tita. Un estimador de mu me da información de mu, un estimador de sigma me da información de sigma, un estimador de p me da información de p. ¿Qué notación vamos a usar para hablar del estimador de tal parámetro? Vamos a escribir el nombre del parámetro y le vamos a poner un sombrerito, ¿sí? Un acento circunflexo. Entonces, si alguien escribe tita sombrero, ya sabemos que ese es el estimador de tita. Veo que están anotando. Me doy 2 segundos antes de seguir. Entonces, los estimadores son una función de una muestra que nos da una información del parámetro de interés. ¿Y cuál es el tema? Que al ser funciones de una muestra aleatoria, los elementos de la muestra aleatoria son variables aleatorias, y que dijimos que toda función de una o más variables aleatorias es en sí una variable aleatoria. Por ende, los estimadores son variables aleatorias. Y como toda variable aleatoria, van a tener su distribución, con sus parámetros, etc. Pero son variables aleatorias. ¿Ok? Una vez que hayamos tomado la muestra y tengamos la realización de cada uno de esos elementos muestrales, no, o sea, les doy este ejemplo. Eh, hay alguna variable, no sé, la edad, por ejemplo, que distribuye normal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, como no sé cuál es la media de la edad en este curso, voy a tomar una muestra, ¿no? Que van a ser Tiago, Candela y Lan. Voy a tomar la muestra y voy a tomar el promedio, ¿no? Entonces, el promedio muestral es una función de variables aleatorias y por ende es una variable aleatoria. Y va a distribuir de alguna manera con media igual a tanto y desvío igual a tanto. Y eso es una variable aleatoria. Después, cuando yo ya le pregunte a Tiago, a Candela y a Ilan
su edad y la anote y haga el promedio, voy a tener la realización de esa variable aleatoria. ¿Ok? Lo mismo que pasaba, a ver, cuando trabajamos en la unidad 3, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, el resultado de una moneda distribuye Bernoulli con parámetro P, ¿no? Entonces la tirábamos y eso nos daba un éxito o un fracaso, ¿no? Si nos daba un éxito, la realización era un 1, ya no era una variable aleatoria, era una constante, ya está, es un 1. Pero a priori, eso es una variable aleatoria, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer para hacer una estimación? Bueno, van a haber dos maneras distintas. Una hacer la estimación puntual y la otra la interválica. Por ahora nos vamos a concentrar en la puntual. Eventualmente vamos a ver estimación interválica también. ¿Ok? Pero la estimación puntual, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir, mira, mi estimación para este parámetro es tanto, un número, ¿no? Tomamos una muestra, hicimos el promedio y la estimación nos dio 3, nos dio 45, nos dio 800, nos dio -7. Nos da un valor, una constante, ¿ok? Eso es una estimación puntual. Cuando hagamos estimación interválica, lo que vamos a hacer es proporcionar un intervalo, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, mira, este intervalo, ¿no? Entre 60 y 80 va a contener ese parámetro. Y la ventaja de una estimación interválica por sobre una puntual es que podemos también aportar cuál es el nivel de confianza que tenemos cuando estamos afirmando eso. O sea, que dependiendo del problema que tengamos, puede ser eh, más necesario una u otra. Entonces, bueno, hagamos acá un ejemplo capaz que ayuda a dilucidar un poco, por más que he estado intentando bajar a tierra todo, ¿no? Eh, los salarios de una región distribuyen con media mu. No estoy diciendo que distribuyen normal. ¿Podrían ser normales? Sí. Si hacemos el censo, vamos a conocer mu, pero no podemos hacer el censo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a estimar ese parámetro mu. Y lo que vamos a hacer es tomar el promedio muestral. Yo todavía no les dije por qué hacemos este promedio o cómo hacemos para estimar otro parámetro. Hay muchas formas o sea, cualquier estimador de, de un parámetro puede ser de por sí, y ahora estoy en un momento que me vendría muy bien eh, tener la tableta. No sé, puedo hacer una estimación del parámetro P y decir, bueno, y ese estimador es 2 por, no sé, la primera muestra, menos 4 veces la segunda. Y o sea, ¿ese va a ser un estimador que te va a dar bien? No, la verdad que seguramente te va a dar espantoso. Lo importante es que sea una función. Y, y con eso ya cumplimos la condición de estimador del parámetro, ¿no? Y este parámetro quizás sea sesgado, quizás tenga un montón de problemas. El objetivo no es solamente inventar una función y decir, bueno, utilizo esta función, sino que vamos a buscar la mejor función posible, sobre lo cual casi no va a haber discusión en este punto. ¿Ok? Eh, Vamos a discutir sobre las propiedades de los estimadores y muchas de ellas van a ser como un poco, o por qué tal estimador es el mejor que tenemos, va a quedar un poco afuera de los contenidos del curso. Entonces, eh, ¿cuál sería la forma de obtener ese estimador de la media? Bueno, si hacemos el promedio muestral, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de cada una de las muestras y dividirlo por el total. No es eso. Si yo voy a tomar una muestra de 3 personas, sumo la primera más la segunda más la tercera y todo eso lo divido por 3. No, por ejemplo, acá en el caso de los salarios, no, imagínense, después tuve una persona que tenía un salario de 10 pesos, otra de 15, otra de 20, sumé todo, lo dividí por 3. Mi estimación puntual es 15. ¿Ok? Esto de acá ya es una realización. ¿Ok? Obtuve una realización de ese estimador. Mi estimador era este. Agarremos las muestras que agarremos,
sumémoslas todas, dividámoslas por el total de la muestra. Algún día tomarás tus muestras y tendrás la realización de ese estimador, el cual ya no es una variable aleatoria, es la realización de una variable aleatoria. Seguimos, cualquier cosa con los trenes. Entonces, bien, vamos a avanzar ahora. Como les dije, no vamos a profundizar tanto en el tema de cuál es el mejor estimador, básicamente por una cuestión de, eso lo van a ver en estadística 2, ¿sí? Quienes sigan carreras que tienen esa materia en su plan de estudios, pero lo que hacemos es, bueno, al igual que ya hicimos varias veces, no, bueno, esto de acá no te lo demuestro, pero nos valemos de eso para poder aprender las herramientas y cómo utilizarlas. Después podrán aprender también cómo demostrar esas cosas. Entonces, el estimador en sí es una variable aleatoria, el cual tiene una propia distribución, ¿ok? Y esa distribución, ¿de qué va a depender? De cómo distribuye la variable aleatoria de la cual estás tomando tus muestras. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de acá es algo que esencialmente ya discutimos. Lo que vamos a ver es ahora, de vuelta, podríamos plantear muchísimos estimadores, ¿no? Bueno, a ver, tengo una variable x que distribuye así, y si distribuye así, yo puedo estimar tal parámetro de esa distribución, y el mejor estimador es tal. Bueno, ahora te digo que x distribuye de otra manera, voy a intentar estimar otro parámetro de esa distribución. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, esta. Y así, y así, y así. Entonces, lo que voy a tener es un estimador distinto según el parámetro que estoy intentando estimar. En otras palabras, hay infinitos estimadores para infinitos parámetros, ¿no? Definamos la distribución que queramos definir, pongamos el parámetro que queramos, vamos a tener que hacer una estimación. Claramente acá lo que vamos a ver es los estimadores más importantes, en esencia, media, varianza y proporción. Y dada la flexibilidad que, por ejemplo, nos otorga el teorema central, esto nos va a abrir el panorama, el espectro de aplicaciones a un número de aplicaciones prácticamente sin fin. Entonces, ¿qué preguntas van a ser las que queremos responder? La primera pregunta es, bueno, a ver, si quieren una pregunta auxiliar, ¿qué es lo que yo quiero estimar? No, o sea, acá si quieren le agregamos una pregunta previa, que vendría a ser, ¿qué quiero estimar? Le ponemos un puntito. Que como no sé cómo se pone un puntito, voy a poner una carita. ¿Qué es lo que quiero estimar? ¿Quiero estimar la media? ¿Quiero estimar la varianza? ¿Quiero estimar la proporción? Bueno, mira, quiero estimar este parámetro, tita, ¿sí? Forma genérica, tita. ¿Cómo estimo a tita? Bueno, voy a intentar encontrar una función que sea muy buena, ¿no? No vamos a ver ese método, pero vamos a proponer algún estimador que sea bueno. ¿Cómo se distribuye ese estimador? Bueno, esto en general sí lo vamos a poder demostrar. Perdón, pensé que tenía otra herramienta puesta. ¿Cómo se distribuye ese estimador? No, ese tita sombrero que acabamos de proponer para estimar tita, ¿cómo se distribuye? Capaz distribuye normal, capaz distribuye de otra manera. Y lo último que vamos a preguntar es, ¿qué tan bueno está ese estimador? Lo que más querríamos sería que me asegure que es insesgado, o sea, básicamente que yo espero que ese estimador adopte el valor del parámetro, ¿no? Si tu estimador, vos esperas que adopte 5 veces el valor del parámetro, y alguna macana hay, ¿no? Porque la idea es que el estimador se condiga con el parámetro que estás intentando estimar. Si eso da siempre distinto, bueno, también es un problema. Por otra parte, también vamos a querer que sea
poco volátil, ¿no? Porque después te dio 5. Y si sabes que esto tiene una volatilidad súper grande, es muy probable que te haya caído en cualquier lugar. Ahora, si siempre está concentrado acerca del verdadero valor, bueno, tenemos un poquito más de certeza de que estamos llegando a un valor apropiado. Entonces esas son las preguntas que vamos a querer responder. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo estimamos la media de una variable aleatoria? Bueno, ya adelantamos un poquito, lo vamos a hacer con la media muestral. ¿Qué es la media muestral? Es la sumatoria de todos los elementos de una muestra y eso lo dividimos por el total del tamaño de muestra. ¿Cumple alguna propiedad? Bueno, sí, digamos, cada X, cada muestra aleatoria, dijimos que distribuye como la variable de la cual estamos extrayendo la muestra. Ergo, tiene la misma media y la misma varianza, ¿no? Entonces, más allá de si X distribuye normal o chi cuadrado o lo que sea, permítanme simbolizar su media como mu y su varianza como sigma, ¿no? Entonces, vamos a escribir acá. X es una aleatoria, media mu, sí. ¿Ok? No me estoy atando a que esto sea una normal. Simplemente eso. Como que no quiero perder generalidad, pero bueno, dado que estamos acostumbrados a que media, a que mu y sigma tengan estos significados, está bueno usarlos. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para ver cuál es el valor esperado de mi estimador? Bueno, tengo que hacer la esperanza de mi estimador. ¿Y la esperanza qué es? La esperanza de esta sumatoria. Y esto lo hicimos ya un montón de veces. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que hacer la esperanza de la sumatoria, por propiedades de la esperanza, puedo hacer la sumatoria de las esperanzas, y la constante la puedo sacar de la esperanza, ¿no? Entonces voy a terminar llegando a esta expresión. Tengo que sumar la esperanza, no, fíjense que la esperanza siempre es la misma, todos tienen valores esperados mu. Era como cuando trabajamos con la suma de muchas normales, ¿se acuerdan? Que tenían la misma mu y el mismo sigma, bueno, es muy parecido a eso. Entonces voy a sumar n veces la misma constante. Y sumar muchas veces una constante es lo mismo que hacer la cantidad por la constante. Me va a quedar n por mu sobre n. Y puedo simplificar las n's. Entonces, ¿qué termino llegando? Termino llegando a que el valor esperado de mi estimador es efectivamente el parámetro que estoy queriendo estimar. Bravo, ¿no? Entonces tenemos una propiedad interesante ahí. La varianza, ya sabemos, cada muestra aleatoria es independiente del resto. Por ende, yo puedo, la varianza de la suma va a ser igual a la suma de las varianzas. Entonces la varianza de x barra es igual a la sumatoria de las varianzas. ¿Y yo qué puedo hacer? Puedo sacar la constante. El tema es que en la varianza, la constante la sacamos al cuadrado. Entonces voy a sacar como factor común 1 sobre n elevado al cuadrado. ¿Y qué me quedó? La sumatoria de n varianzas, ¿no? Entonces la varianza es el desvío elevado al cuadrado, por ende la varianza es sigma al cuadrado. ¿Y qué me quedó? Me quedó ese 1 sobre n al cuadrado, que ya había extraído hace un rato. Hace un rato ese ya lo habíamos sacado, ¿no? Está acá, ese. Ya lo habíamos sacado. Y ahora lo que hice fue sumar n veces la varianza, que es esta partecita de acá. Entonces, ¿qué tengo? N dividido n al cuadrado. Entonces voy a simplificar y me va a quedar 1 sobre n. ¿Cuál es el resultado? Entonces, la varianza de mi estimado es sigma cuadrado sobre n. Y acá no me importa si x distribuida normal, chi cuadrado, gamma, o una función de densidad nueva que no vimos en el curso, una que inventaron ustedes, no me importa. Estas propiedades las estamos cumpliendo de todas formas. X barra tiene esa media y esa varianza. Entonces, digamos, y esto vale de vuelta, ¿no? Siempre y cuando la estrategia de muestreo fue buena, ¿no? Que podamos asegurar que se cumplen todas las propiedades que estamos utilizando hasta acá.
que a los fines de la materia va a ser el caso. Pero nada, si alguna vez les toca mirar un trabajo o llevar adelante ustedes un trabajo, hay que tener muchísimo cuidado con la parte previa. Entonces, imagínense que X, o sea, la variable de la cual estoy extrayendo muestras, distribuye normal. Bueno, si X distribuye normal, ¿qué tengo? Bueno, X barra es un promedio de normales. ¿Y qué dijimos? Que si yo sumo, o sea, si yo multiplico divido por una constante de la normal, es normal. Y si sumo un montón de normales, eso distribuye normal. ¿Se acuerdan? Pero del Entonces, TFL, no, el teorema central del límite es por si no distribuye normal. Cuando distribuye normal, en la ecuación la pasada, suma de las que no Suma distribuyen de normales, la próxima de las normales sería. cuando yo yo sumo tampoco. normales, eso va a distribuir normal. Y eso no depende del teorema central del límite ni de nada. ¿Está bien? Ok. Entonces, si yo hago el promedio de un montón de muestras, o sea, básicamente, como son muestras aleatorias de X, cada muestra va a distribuir normal con medida muy desvío sigma. Cuando yo haga el promedio de eso, como lo que estoy haciendo es sumar muchas constantes, muchas normales, y dividiéndolas por constantes, eso también va a distribuir normal. ¿Ok? Y aparte de distribuir normal, ¿con qué medida y con qué desvío? Bueno, con media igual a mu, y el desvío es la raíz de la varianza, ¿no? Entonces, si la varianza era sigma cuadrado sobre n, el desvío tiene que ser la raíz de eso. Lo podemos escribir como sigma sobre raíz de n. Entonces, si x no fuera una variable con distribución normal, sino que fuera una variable con otra distribución, ¿qué podríamos afirmar? Bueno, teorema central del límite mediante, podríamos decir que ese promedio converge en distribución, ¿ok? O sea, distribuye aproximadamente como una normal, asintóticamente. ¿Es exacta la distribución? No, pero es ya una aproximación. Y podemos, aún sin conocer cómo distribuía X, podemos trabajar en forma asintótica utilizando el teorema central del límite. Entonces, ¿dónde radica la diferencia entre estos dos escenarios? Si a mí me dijeron en un enunciado X distribuye normal, perfecto. X distribuye normal, esta distribución es exacta. X barra va a distribuir exactamente normal. Si a mí en el enunciado no me dicen que X distribuye normal, bueno, teorema central del límite mediante, puedo decir que X barra distribuye asintóticamente normal. Nota al pie, puede ser que algún ejercicio diga, bueno, tomé 10 muestras, con lo cual es bastante polémico utilizar como aproximación el teorema central del límite, pero están pensados para eso, ¿no? Y capaz que la gracia es que facilitar algún cálculo mental o algo así. Cosa de que uno pueda avanzar con el ejercicio en forma rápida y no pasar 40 minutos tomando el promedio de algo. Eh, pero de vuelta, las condiciones en las cuales son el teorema central del límite vale es en condiciones asintóticas, ¿no? Esto converge en distribución conforme n crece indefinidamente. No vamos a decir converge a infinito porque infinito no es un número. Y fíjense que estas son normales comunes. Yo las puedo estandarizar, le puedo restar la media, dividir por el desvío y eso cómo va a distribuir. Distribuye como una normal, estandarizada. Claro, como una normal estándar, con media cero y desvío uno. O sea, Claro. lo que ya sabemos hacer con las normales, también lo sabemos hacer con esta normal. Entonces, a ver esto. Ya tenemos el estimador para, para la media muestral. ¿Ok?
Sigue, o sea, cerramos página, vamos al siguiente estimador. Estimador para la proporción de una población. Acá en realidad nos vamos a estar concentrando en Bernoulli, no en binomiales, porque vamos a hablar de cada individuo. Estamos hablando de hacer varios ensayos y vamos a intentar escribir. No, nos vamos a concentrar de a uno, entonces vamos a hablar de Bernoulli. Entonces, a mí lo que me interesa es estimar ese parámetro P, ¿no? Básicamente, la variable aleatoria es seleccionar a una persona aleatoriamente, que esa persona esté empleada o desempleada, cuál es el parámetro P, ¿no? En definitiva, cuál es la proporción de personas empleadas, o desempleadas, o pobres, o la variable que nos interesa. Entonces, naturalmente, el estimador es como el de la media muestra, ¿no? Lo que vamos a hacer es tomar el promedio de personas al interior de individuos o elementos que cumplen la característica que nos interesa al interior de una muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, fíjense que es lo mismo. Voy a escribir acá P barra, voy a escribir barra directamente porque, perdonen, pero no tengo la tableta. ¿Qué voy a anotar? Bueno, a ver, Tiago, ¿tenés trabajo? Sí, Tiago tiene trabajo. Cande, ¿tenés trabajo? Sí, Cande tiene trabajo. Seba, ¿tenés trabajo? No, Seba no tiene. Y así, ¿no? Voy a ir tomando cada elemento y eventualmente lo voy a dividir por el total. Y el último. Y esto lo divido por el total. ¿No? Simplemente por dar un ejemplo, imagínense, voy sumando, ¿no?, las personas que tienen trabajo, ¿no? Bueno, entonces al final terminé encontrando que había 50 personas con trabajo, de un total de ¿cuántas personas encuesté? Bueno, encuesté 150 personas. Bueno, y esta es la realización de la proporción muestral, ¿no? Este ya no es una variable aleatoria, es la realización de la variable aleatoria. Claro, P barra, fíjense, cuando digo estoy sumando X, cada X puede tomar 1 o 0. Entonces, en definitiva, es la proporción muestral. ¿No? Digo, estoy dando un ejemplo numérico para bajarlo un poco a tierra, que veamos que no es algo novedoso lo que estoy diciendo. ¿Sí? En definitiva, es eso. Es qué porcentaje de la población de la muestra cumplía determinada característica. Esa es mi P barra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando un montón de variables de Bernoulli y dividiendo por el total. Y yo sé que si agarro un montón de variables aleatorias y las sumo, eso, teorema central del límite mediante, va a converger en distribución a una normal. ¿Ok? Entonces, P barra, ¿cómo va a distribuir? Va a distribuir asintóticamente normal. Y acá, de tarea, hagan ustedes la esperanza de P barra y la varianza de P barra para ver con qué media y con qué varianza distribuye esa normal. ¿Sí? Ese P barra, con qué media y con qué varianza distribuye. Van a llegar a este resultado. ¿Ok? Que justamente tiene un montón de sentido. Yo quería que la media, que el valor esperado de mi estimador, sea el parámetro que estoy intentando estimar. ¿No? Yo estoy intentando estimar P. Si la media de mi estimador era P más 4, todo dividido 8 al cubo, digamos, buscaríamos algún estimador distinto. Capaz que alguna función que sea más útil, ¿no? Yo entiendo que cuando les doy el ejemplo de un estimador alternativo, propongo una función bizarra que es como a nadie se le ocurriría. Es como ir a preguntar por el desempleo en el entorno de la estación en los comercios. Yo entiendo que es un ejemplo ridículo, pero cuando podemos proponer un montón de funciones distintas, deja de ser tan fácil decir, bueno, este lo descarto. Y dado que el corazón del curso no va a estar ahí, siento que dedicarle menciones no es para nada redundante. El último estimador que vamos a ver, si no me falla la memoria, es el de la varianza. ¿Ok? ¿Cómo vamos a estimar la varianza poblacional? Bueno, a partir de la varianza
muestral. Tenemos dos estimadores alternativos para la varianza muestral. En definitiva, es como lo que ya vimos como lo que ya vimos en estadística descriptiva. ¿Se acuerdan que hacemos la varianza a partir de eso? Lo que hacemos era agarrar cada elemento, restarle el promedio, y todo eso lo elevamos al cuadrado, y al final lo dividíamos por n o por n-1. Bueno, cuando lo tenemos dividido por n, a ese le llamamos varianza poblacional sesgada. Le llamamos sesgada porque el valor esperado no es idéntico a la varianza. ¿Ok? O sea, el valor esperado de este no es idéntico a sigma cuadrado. Y si lo dividimos por n-1, le vamos a decir varianza poblacional insesgada. Vamos a estar usando usualmente la insegada, ¿ok? No vamos a discutir mucho sobre por qué las dos son importantes, por qué se usan las dos. Muchas de las demostraciones o de lo que sea que estemos dando acá, digo, o sea, resolución de ejercicios, demostración de que algo distribuye de tal forma o lo que sea, vamos a ver que se puede hacer tanto con una como con la otra. En definitiva, ambas, o sea, para empezar, que veamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa a medida que n es cada vez más grande? Bueno, estos dos se parecen cada vez más. ¿No? S cuadrado n y S cuadrado n-1 se parecen cada vez más. Yo divido algo, ¿no? Voy a hacer la sumatoria de todos estos desvíos al cuadrado, ¿no? Los divido por 1.000.000 o los divido por 1.000.001, la verdad que es casi el mismo número, ¿no? Entonces, veamos que son bastante equivalentes y de hecho hay algo que nos puede hacer inclinarnos por la sesgada. Entonces, sin discutir demasiado, simplemente vamos a decir que, eh, que vamos a usar la insesgada como un poco en forma predeterminada. La distribución de la varianza muestral es chi cuadrado, aunque no es algo tan directo. ¿Ok? En el caso del teorema central del límite era bastante más sencillo. Bueno, acá hay alguna cierta complejidad. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que estas dos expresiones son equivalentes. ¿Por qué? Porque yo acá tenía desvíos al cuadrado dividido en n-1 por n-1, simplifico los n-1. En el lado derecho de la igualdad tengo desvíos al cuadrado sobre n, todo multiplicado por n, simplifico las n. ¿Qué es lo que me va a quedar de un lado y del otro? Sumatoria de desvíos al cuadrado, del otro lado, sumatoria de desvíos al cuadrado. ¿Está bien? Es equivalente. Las dos expresiones son equivalentes. ¿Qué es lo que establece el lema de Fisher? Que, subrayen esto, en tanto estemos tomando muestras de una variable normal, esta expresión de acá, que es lo mismo que esta expresión de la derecha, ¿no?, distribuyen chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Alguna duda? No, no. Ok. Bueno, entonces salimos y volvemos a entrar, que se está por